¿Qué tal, queridos hermanos? Buen día. Les doy la bienvenida en este domingo 4 de septiembre del año 2022, en el que vamos a meditar como cada día la palabra de Dios. Les agradezco su confianza, espero que estén bien. Nosotros bien, gracias a Dios. Mi esposa con un inconveniente que tuvo, ahorita algo les platicaré. Pero bueno, entremos en materia porque es importante este día, como siempre, que la palabra de Dios quede muy clara cuál es su lugar en nuestra vida. Que el Señor Jesús, que quede muy claro para nosotros cuál debe ser nuestra jerarquía de valores, la prioridad de las cosas, porque yo escucho mucho decir que hoy ya no hay valores, que hoy ya los valores no son como los de antes, que los jóvenes ya no respetan como respetaban antes. En fin, dicen ya no hay valores, ya los valores no son los mismos. Y créanme, sí hay valores y son los mismos. Ahorita lo vamos a meditar. La primera lectura del día de hoy es del libro de la sabiduría, capítulo 9, versículos del 13 al 19. La segunda lectura es de la carta a Filemón. Es una carta muy pequeña, por eso no trae capítulos, solamente es del versículo 9 al 10 y del 12 al 17 lo que se lee el día de hoy. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Ya no hay valores, los valores no son los mismos, los valores han cambiado. Es una queja que escuchamos sobre todo de personas, como dice el padre Ernesto, que los que somos del chocomil para atrás, ¿verdad? Pero yo les decía ahorita, los valores son los mismos. El problema es cuál es la jerarquía de valores, a qué le damos importancia el día de hoy. Los valores se van comportando, depende de las circunstancias, un valor cuando estás tú en el trabajo, es más importante que estés concentrado en tu trabajo a que estés pensando en tu familia. Y no quiere decir que tu familia sea menos importante en tu vida, pero que hay momentos para cada cosa. Y hoy en día, la lucha por el poder, la lucha por la comodidad, la lucha por el estar bien, la lucha con lo que hemos dicho por las cosas del mundo, a que nos invita a la felicidad, a la búsqueda del placer, pues nos hace a veces olvidarnos de los valores más importantes, que son los valores cristianos, que son los valores de Dios. Miren, el Evangelio hoy nos trata de ubicar en ese contexto. El Evangelio, yo veo cuatro enseñanzas aquí. La primera es la exigencia del discipulado o la exigencia del seguimiento a Cristo. Esto es algo que a veces cuando lo leemos con criterios humanos precisamente puede confundirnos un poco, porque dirían los psicólogos, entonces Jesús es egocéntrico, es megalomaníaco porque quiere que todo gire en torno a él. Dice, en aquel tiempo caminaba Jesús con una gran muchedumbre y él volviéndose a sus discípulos les dijo, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. O sea, Jesús dice, yo estoy por encima de todo. Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y por encima incluso de la propia familia. Entonces Jesús está contraponiendo al cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Pues no, porque precisamente el amor que tenemos por nuestros padres tiene que ser derivado del amor de Dios. Es la única manera como podremos cumplir con eso. El amor de un matrimonio debe de estar, debe de nacer de la fuente del amor que es Dios. Cuando un esposo dice, mi mujer no debe amar a nadie más que a mí, ya empezó a mal. Un esposo incluso debe de pedir, debe de desear que su esposa ame más a Jesús más que a él. Una esposa debe de desear que su esposo ame más a Jesús más que a ella, porque de esa manera garantiza el cumplimiento de la fidelidad, el cumplimiento de todas las consecuencias que tiene el estar unido a una persona. Entonces, la exigencia de Jesús esté por encima de todo es porque Él es el único que puede guiar nuestra vida y es el único que puede poner en jerarquía los demás valores. Miren, nosotros el viernes estábamos ya preparados para ir a una boda de unos grandes amigos de aquí de la iglesia. Teníamos mucha ilusión de estar con ellos. En la madrugada del viernes mi esposa se siente mal, la llevo al hospital, estamos ahí como 4 o 5 horas en urgencias
nos despachan como a las 4:30 de la mañana en la casa, en la mañana o queda pendiente hacerle un estudio a mi esposa, vamos el sábado en la mañana a hacerle y resulta que tenía un problema muy fuerte que si no se operaba o lo más pronto posible, era decisión nuestra, si no se operaba lo más pronto posible, podría incluso morir a consecuencia del problema que traía y decidimos pues que se operara. Obviamente nosotros queremos mucho a esta pareja, pero pues obviamente la salud de mi esposa está por delante. Y entonces, en el momento que estábamos en urgencias, podemos decir, ah, Señor, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y luego la cirugía, yo me acordaba de Santa Teresa que decía, ¿por qué tanto problema, Señor? ¿Por qué tanta mortificación? ¿Por qué tanta incertidumbre me mandas? Y Jesús le dice, así trato yo a mis amigos. Y Santa Teresa le contesta, con razón no tienes muchos amigos. Es que la amistad es esa, la amistad te hace sufrir para hacerte ver de algo. Nosotros si no se hubiera presentado esa molestia en mi esposa, si no hubiera habido la necesidad de estar pasando por la mortificación de estar en urgencias, era muy probable que su problema se hubiera complicado, hubiera tenido cosas más graves. Pero cuando nosotros tenemos al Señor por encima de todo, Él nos va orientando y nos va dirigiendo nuestra escala de prioridades y de preferencias. Por eso tiene que estar Dios por encima de todos, incluso por encima de la misma familia. Sobre la marcha vamos a ir hablando de lo mismo. La segunda exigencia o segunda enseñanza del Evangelio está aquí seguidita de lo que acabamos de leer. Dice, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, esa es la situación. Jesús cargó con una cruz enorme con los pecados de todos nosotros porque sabía que eso era para nuestro bien. Lo hizo por amor a nosotros. Nosotros tenemos que cargar nuestras cruces de cada día para poder seguir a Jesús, acompañar a Jesús en su dolor. Él quiso sufrir para que nosotros entendiéramos que Él entiende nuestro dolor, que Él entiende nuestro sufrimiento porque Él mismo lo pasó. Entonces nosotros a veces renegamos de la cruz, renegamos de los problemas, renegamos de las enfermedades y le pedimos al Señor que nos quite la cruz. Y lo que debemos de pedir al Señor es que nos ilumine para entender qué significa esa cruz en nuestra vida y unirla a la cruz de Cristo para que sea una cruz santificadora y que nos una más a Él. O sea, y en la cruz, que lo hemos hecho otras reflexiones, la cruz es el encuentro de los dos grandes amores que hay en este mundo y que el mismo Cristo los dio como prioridad sobre todos los mandamientos. El palo vertical es la unión del amor de Dios con nosotros, el amor de Dios que baja y se mete en nuestro corazón, el amor de Dios que baja y que quiere estar con nosotros, pero que es recíproco porque ese amor nuestro tiene que regresar. Amor con amor se paga. Pero en ese regresar a Dios se encuentra con el palo horizontal, que es el amor al prójimo, que es el amor a nuestros hermanos. Y entonces esa misma cruz, ese mismo que puede ser un dolor y un sufrimiento, debe tener un sentido para nosotros si nosotros realmente lo analizamos a la luz de Cristo. Entonces, esas son cosas que por eso en la primera lectura dice que ese es un problema. La primera lectura nos enseña por qué no logramos entender nosotros o por qué no logramos vivir todo esto que nos está diciendo el Evangelio. La primera lectura de la sabiduría nos dice que el hombre está tan metido en las cosas del mundo y aún así no logra comprender todo. Cuando el hombre cree que ya conoce todo, llega el coronavirus y nos da en la torre y empieza de cero y así Dios nos va poniendo situaciones para que entendamos que no somos dueños de todo y que no conocemos todo y que por centrarnos en querer conocer las cosas del mundo, nos olvidamos de conocer las cosas más importantes, que son las cosas del cielo. ¿Habrá alguien que pueda entender el cielo? ¿Habrá alguien que pueda entender a Dios? Pues es que el primer problema, ¿qué es lo que se necesita para conocer a una persona? El contacto diario, la convivencia diaria con esa persona. Hay un dicho que dice, si quieres conocer a Andrés, vive un mes con él. Entonces, ese es el problema, porque para conocer bien a una persona y amarla bien, hay que conocerla, hay que tratarla. ¿Y dónde está nuestro trato con Dios, con las cosas de Dios? Siempre las dejamos en último lugar. Vamos a misa de carrera y vamos a misa esperando que se acabe pronto y vamos con un padrecito que sabemos que hace las familias más cortas y vamos rebajando las cosas
las cosas de Dios porque nos centramos en las cosas del hombre. Ese es el problema. Y nosotros, para poder entender esto de cargar la cruz, para poder entender que nadie debe estar por encima, ni nuestra familia, ni nuestra vida, por encima de Jesús, necesitamos tenerlo con el criterio del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, por eso la tercera enseñanza es meditar a la luz de la sabiduría. Dice, puedo con las exigencias que me inspira. Esta exigencia tan grande que el Señor me pide requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha constancia. ¿Puedo yo con eso? ¿O no puedo con eso? Porque Cristo no engaña, Cristo nos deja claro. Y por eso nos pone estas pequeñas parábolas aquí. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? ¿O qué rey va a combatir a otro rey si no se pone primero a considerar si es capaz de vencerlo con las fuerzas que él tiene en su elemento? Eso nos dice, si tú vas a seguir a Jesús, por eso dice la palabra de Dios, si quieres seguirme, prepárate para la prueba. Si tú vas a seguir al Señor, tienes que a la luz del Espíritu Santo decir, ¿estoy yo preparado para eso? ¿Tengo yo lo necesario para poder cumplir con esa exigencia? Miren, sobre todo los sacerdotes, ellos mis respetos porque son los que cumplen más a plenitud esa exigencia de Cristo. Ellos tienen que dejar a su familia, sus padres, su trabajo, todo lo tienen que dejar para seguir a Cristo y para servir a Cristo. Pero en el amor a Cristo van a seguir amando a su familia, van a seguir amando a sus amigos. Ese es el criterio que tenemos que tener del Espíritu Santo para poder tener y tomar decisiones. Yo cuando me ordené me faltaba un año para poder pensionarme y sin embargo yo quería ya dedicarme a las cosas de Dios y yo renuncié a mi trabajo desde un año antes y yo tuve que pagar el seguro para poder después pensionarme, para poder yo dedicarme al Señor, sin saber si con lo que yo todo ese año no iba a trabajar, no iba a recibir ningún ingreso y si iba a tener ingresos para mantener a mi familia, para los gastos de la casa, para pagar el seguro. Y yo yo tuve que analizar si la pensión, la liquidación que me iban a dar me iba a aguantar para ese año y tomé la decisión. Y aunque después tuve problemas, el Señor siempre pone los medios para que podamos cumplir cuando lo ponemos a Él como el motor principal y como el centro principal. Entonces, cuando el Señor te dice, tienes que analizar a la luz del Espíritu Santo si cumples con las exigencias, no es para que digas, no, ahorita me falta fe, entonces mejor no. No, ahorita me falta persistencia, entonces mejor no. Claro que no, porque cuando tú vas a hacer una casa, y en el primer ejemplo que pone, y tú haces cuentas y dices, no completo ahorita para poder hacer lo que quiero hacer, pues entonces ya no lo hago y gasto el dinero. No, lo que haces es juntar más dinero para poder cumplir tu sueño de tener esa casa como tú la deseas. Entonces tú tienes que meditar a la luz del Espíritu Santo si tienes lo necesario para poder seguir a Cristo. Y si crees que te falta, entonces busca eso que te falta. ¿Y dónde lo vas a buscar? Precisamente en Cristo. Fíjense qué circunstancias. Siguiendo a Cristo, Él te va a dar lo necesario para que cumplas con ese seguimiento. Dios no pone más cargas en ti de las que no puedas cargar. Y cuando esa carga aún así te tumba, Él mete el hombro para que puedas tú seguir adelante con ella. Entonces y al final, la cuarta enseñanza, que es lo que dice al final el Evangelio, dice así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. O sea, renunciar no quiere decir que los hagas a un lado y que los pierdas. Renunciar es que los bajes al nivel que le corresponden, teniendo siempre a Cristo por encima. Y los bienes no se refiere a los bienes materiales, o sea, son los bienes, la misma familia. Y a veces decimos la misma iglesia, a veces estoy tan metido en las cosas de Dios que me olvido de Dios mismo. Y estoy viviendo ya por pura inercia ir a la iglesia, por pura inercia hacer las cosas mecánicamente y ya no con el corazón y con el sentimiento que es Cristo. Entonces, mis hermanos, mucho podemos meditar de esto porque es muy difícil poder entender con nuestra mente. Por eso necesitamos la verdadera sabiduría de Dios que nos habla este libro de la sabiduría. La sabiduría de Dios que nos hace de alguna manera entender. Y cuando no entendemos con el razón, porque no es lo mismo la inteligencia que la sabiduría. La inteligencia tú la puedes desarrollar estudiando, ejercitándola, tú puedes desarrollar la inteligencia, pero la sabiduría tú no la puedes desarrollar, tú la tienes que pedir. Es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo y entonces tú tienes que ponerla en práctica.
Son muchas las cosas que podemos meditar, pero quiero cerrarla con eso. A veces el Señor te exige o te pide que renuncies a algunas cosas y tú lo vas aprendiendo a hacer durante el camino, pero para eso tienes que tener bien puesta tu mirada en Dios, bien puesta tu mirada en el cielo, y cuando haya algo que no entiendas, darle toda la confianza a Dios. Yo no entiendo por qué me pasan estas cosas, pero sé que Dios sí lo entiende y Dios sabe el por qué, y un día yo mismo lo voy a entender, pero para eso tengo que ser firme y constante a pesar de la cruz, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las incertidumbres o de las cosas que no se me hacen congruentes, pero a la luz de Cristo todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Entonces, mi hermano, Cristo quiere que lo ames a Él más que a todo, porque Él es el único que te va a procurar todo lo mejor para ti en este mundo y sobre todo en el siguiente. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezcan para siempre. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, les deseo todo bien en el Señor.